Retrato de un crimen, de Heather Graham. Capítulo 3. De la cara no queda mucho, dijo Marty Moore, al tiempo que hacía una seña al agente uniformado que les permitió a Jake y a él atravesar la cinta amarilla que aislaba el lugar en que había aparecido el cadáver. Las lluvias de estos días la han arrastrado hasta aquí. Debía de estar enterrada en una fosa poco profunda, más apartada de la carretera. Este sábado, por la mañana, estaba amaneciendo. Jake lamentaba haberse pasado el whisky la noche anterior, aunque también lamentaba no tener uno en la mano en aquellos momentos. La llamada de Marty había sido más que singular. Adiós a su largo fin de semana con permiso. Como el caso nunca había quedado oficialmente cerrado, lo habían llamado a él. Marty estaba en la brigada de estupefacientes cuando tuvieron lugar los primeros asesinatos, 5 años atrás. Pero llevaba mucho tiempo trabajando con Jake y conocía los antecedentes del caso, todavía conocido como los asesinatos Bordón, también como cualquiera. Vivía por aquella zona, así que había llegado antes que Jake. Los focos policiales ayudaban a iluminar el lugar, aunque predominaban las sombras. Era una noche oscura, como el carbón. Gran parte de aquella región del condado había sido urbanizada, arañando terrenos que en realidad pertenecían a la marisma de los Everglades. La tierra era rica y el follaje espeso. Las farolas escaseaban y estaban muy bien distanciadas antes del amanecer. La oscuridad adquiría un extraño color, ébano, como si los Everglades reclamaran lo que en realidad era tierra de nadie. Jake se detuvo a unos cuantos pasos del cadáver para echar un vistazo al cuerpo que aquella mañana había descubierto una aficionada al jogging. Una mujer estúpida, pensó, por correr a una hora en que las sombras profundas y la espesura podían ocultar múltiples pecados y en un lugar idóneo para deshacerse de restos humanos. Allí, la naturaleza podía infligir un daño tremendo a un cadáver y deslavazar muchas de las pistas que podía haber aportado, llegando incluso a destruirlas. A lo largo de los años, muchos criminales habían intentado deshacerse de cuerpos y pruebas en tierras muy parecidas a aquella, y bien sabía Dios que muchos lo habían logrado. ¿Dónde está el forense?, preguntó Jake. Hablando con Pentillo, el primer agente que llegó aquí. El forense es Tristan Gannett. Mandy está sacando las últimas fotografías de la víctima. Bien, me alegro que sean Gannett y Nightingale. Mandy Nightingale, una excelente fotógrafa forense, estaba trabajando junto al cadáver cuando Jake y Marty se acercaron. Hola Jake, lo saludo antes de tomar otra fotografía. Mandy, me alegro de verte. Habían trabajado juntos muchas veces. Era delgada como un fideo, tenía el pelo de color acero, corto y una estructura facial fuerte de nativa americana que desafiaba por completo la edad. Era rápida y eficiente. Tomaba imágenes exhaustivas de las víctimas, incluidos los elementos circundantes. Gracias, Jake. Enseguida acabo. Tómate el tiempo que necesites, Mandy, le dijo. No hay prisa. Ya he sacado todas las fotografías que me habían pedido el doctor Gannett, le aseguró, y se puso en cuclillas para enfocar el último disparo. Estaré con Pentillo hasta que el equipo forense mueva el cuerpo y me dejen sacar el resto, les dijo. Gracias, Mandy. Esta asintió. El doctor Gannett sabe que has llegado. Le diré que venga. Jake se sentó sobre los talones para estudiar el cuerpo y en la posición en que había sido encontrado. No necesitaba que el forense le dijera que la mujer llevaba muerta algún tiempo. Había estado expuesta a los elementos y a los pequeños animales que vivían en aquella zona. En algunos puntos
no quedaba más que el hueso. En otros, la carne se adhería de forma precaria al cadáver. Daba la impresión de que le habían dejado desnuda. Una rápida mirada, usando el bolígrafo para apartar las hojas caídas y ver mejor. Bastaba para comprobar que, por desgracia, las manos se habían descompuesto casi por completo, así como gran parte de la cara. Otro asesinato en el condado de Miami-Dade. Cuando juntas a millones de personas en una misma zona, alguien siempre acaba matando a alguien. Pero Jake sabía por qué Marty había estado tan tenso cuando lo había llamado. El rostro, aunque conservaba muy pocas cualidades que permitieran reconocerlo como el de una mujer, no había sufrido tanto deterioro como las manos, y era evidente que le habían cortado las orejas. Lo recorrió un escalofrío, junto con una amargura que casi podía saborear. Déjà vu. Peter Bourdon, también conocido como Papá Pierre, llevaba algún tiempo entre rejas. 5 años. Pero incluso una inspección superficial de aquel cadáver bastaba para recordar las víctimas que habían sido descubiertas durante el liderato de Bourdon, el de la extravagante secta llamada Personas y Principios. Si sigue en prisión, dijo Marty, como si le hubiera leído el Sí, sigue en prisión, dijo Marty, como si le hubiera leído el pensamiento. ¿Estás seguro? Llamé para comprobarlo, nada más ver el cuerpo, justo después de hablar contigo, le explicó. Está en la cárcel. Tanto si nos gusta como si no, es ahí donde está. ¿Perdona?, murmuró Jake. No podía evitar ponerse tenso con aquel caso. Peter Bourdon se había rodeado de adeptos, como un profeta de los tiempos modernos. Había predicado la vida en comunidad, el trabajo en beneficio de la humanidad y la renuncia de los placeres de una vida pecaminosa. Para casi todos sus seguidores, aquello había supuesto ingresar todo lo que tenían en la cuenta corriente de Bourdon. 3 de sus supuestas seguidoras habían aparecido muertas. Las habían encontrado en campos y canales con las orejas cortadas. Nunca habían encontrado el arma del crimen, ni ninguna pista real. Bourdon había sido el único sospechoso, pero no habían reunido pruebas que demostraran su culpabilidad. La policía había logrado obtener una orden de registro para revisar sus propiedades, pero no habían encontrado nada salvo ciertas actividades financieras ilegales que al final habían bastado para meterlo en la cárcel. Una noche, a última hora, un yonki sin hogar había entrado en una comisaría local y se había confesado autor de los asesinatos. Mientras los policías notificaban a la brigada de homicidios la llegada de Harry Tennant y su confesión, este se ahorcó en su celda con su propio cinturón. Y eso debería haber resuelto el caso. Pero ni Jake ni casi ningún policía creyó que un heroinómano hubiera podido cometer unos asesinatos tan minuciosos. El caso no llegó a cerrarse oficialmente, pero con la muerte del joven que había confesado el encarcelamiento de Bourdon y el aparente cese de los asesinatos, se vieron obligados a ocuparse de otros homicidios. Jake, sin embargo, nunca se había quedado satisfecho. Para él, el caso no estaba resuelto. No habían podido acusar a Bourdon de asesinato. Bourdon había estado implicado, de eso estaba seguro. No creía que hubiera llevado a cabo los crímenes, pero sí que los hubiera ordenado. Bourdon poseía un poder mayor que la fuerza o que cualquier arma, que es la habilidad de manipular a los hombres y a las mujeres, de colarse en sus mentes. En aquellos momentos Peter Bourdon seguía en la cárcel, pero nada impedía que pudiera estar dirigiendo nuevos asesinatos desde su celda. Por Dios, Jake, no pongas esa cara, dijo Marty con suavidad. No sé si deberías dirigir tú este caso.
Jake se lo quedó mirando con ojos negros y duros como el carbón. Está bien, lo siento, rectificó Marty. Caballeros, ¿puedo hablar con ustedes? Les contaré mis primeras valoraciones. Jake se dio vuelta al oír la voz de Tristan Gannett. Se alegraba de que fuera Gannett, el forense del caso. Llevaba casi 20 años en la unidad de medicina forense y había sido él el encargado de hacer la autopsia a las víctimas anteriores. Adelante, Jake. Y se volvió de nuevo hacia el cadáver. Según explicó Gannett, no había rastro de materiales ni telas. Tampoco ningún indicio de huellas dactilares, pero sí estaban en lo cierto y la lluvia había arrastrado el cuerpo hasta allí. No las habría. La causa de la muerte no era evidente porque estaba muy descompuesto. La víctima era, casi con probabilidad, una mujer joven. Quedaban unos mechones de pelo largo y negro. No había esperanzas de encontrar carne bajo las uñas porque éstas habían desaparecido. En cuanto a eso, tampoco sería posible identificarla por sus huellas dactilares. No quedaba carne en un solo dedo, ni en los pulgares. Y nadie la reconocerá por su cara, murmuró Jake. Con frecuencia los registros dentales son nuestra mejor apuesta, dijo Gannett. Yo diría que le cortaron la carne de los dedos antes de que los animales y el entorno tuvieran oportunidad de hacer su trabajo. Miró a Jake un momento, y supuso que los dos estaban pensando en lo mismo. En los anteriores asesinatos, a las víctimas también les habían cortado las orejas, así como las yemas de los dedos. ¿Por qué molestarse en destruir huellas dactilares y dejar la cabeza y los dientes para que pudieran obtener una identificación mediante registros dentales? Estaban de nuevo en la casilla de salida. ¿O había un asesino imitador por ahí suelto? Podría tratarse de un imitador, dijo Gannett, como si hubiera dado voz a los pensamientos de Jake. Sí, le dijo. Gannett se quedó mirando los restos con pesar reflejado en su rostro. Emoción sincera, pero controlada. Era otra de las cosas que a Jake le gustaban de Gannett. Hacía bien su trabajo, y aunque no se tomaba a pecho ningún caso para poder dormir por las noches, nunca, en todos los años que llevaba trabajando, había dejado de sentir compasión por las víctimas. «Averiguaremos quién es», le aseguró Jake. «Necesito que me des los resultados de la autopsia lo antes posible», lo apremió, y Gannett asintió. «Claro», dijo con un leve tono de sarcasmo en la voz. «Pero, por desgracia, las muertes prematuras no eran infrecuentes en el condado». Gannett lo miró a los ojos. «No te preocupes, pienso ponerme manos a la obra enseguida». Se quedó mirando a Jake un momento más. Quizá Gannett lo conociera demasiado bien, pensó Jake. Durante la ola de asesinatos similares de hacia 5 años, Jake había trabajado en el caso agresivamente, incluso después del suicidio del supuesto asesino y del encarcelamiento de Bordón. Lo había hecho por las víctimas y porque sospechaba de que Bordón había tenido algo que ver con otra muerte que no se parecía en nada a las anteriores, pero que habían sido muy cercana: la muerte de Nancy. Pocos años después, pocos compañeros del cuerpo habían respaldado su teoría. Pensaban que estaba viendo fantasmas donde no los había, porque no podía aceptar un veredicto de muerte accidental en el caso de una compañera policía. Ni siquiera el suicidio, como algunos habían sugerido. Suicidio. Jamás. Nadie que hubiese conocido a Nancy aceptaría esa posibilidad. ¿Podrás con esto?, preguntó Gannett con suavidad. Ni lo dudes, soy un profesional, Gannett. Y si necesitamos hacer comparaciones con casos anteriores, nadie conoce los hechos y las hipótesis mejor que yo. Sí, tienes razón, dijo Gannett.
con los guantes puestos. Contempló los restos humanos. Habían llegado 2 ayudantes del depósito para retirar el cuerpo. Garnett los saludó con una inclinación de cabeza y les pidió en voz baja que no se olvidaran de incluir tierra y hierba de alrededor. ¿Alguna idea de la causa real de su muerte?, preguntó Jake. No, natural, dijo Garnett. Vaya, yo no soy médico forense y eso ya lo sabía, repuso Jake medio en broma. Garnett hizo una mueca. Un cuchillo de grandes dimensiones, tal vez un machete. Jake lo miró con sorpresa. No hay suficiente carne para unos cuantos cursos de medicina forense y te darías cuenta enseguida. He recibido unos cuantos cursos de medicina forense, le recordó Jake con ironía. Tal vez, pero el estado de descomposición de la víctima confunde. Apartando hojas y tierra se llega a ver el hueso. Si te fijas, ¿ves este arañazo de aquí? Tengo que hacer una autopsia completa, pero apuesto a que se trataba de un arma blanca muy grande y es preciso una cuchilla para hacer los cortes en las orejas y en las facciones, y la carne de los dedos fue cortada, no mordisqueada, y tampoco se han descompuesto sola. ¡Diablos! Esto es más que un déjà vu. ¿Podremos estar hablando del mismo?, empezó a decir Jake. Por lo que he visto hasta ahora, sí, pero no nos precipitemos. Déjame que la lleve al depósito de cadáveres. Y no olvides que puede haber imitadores. Hay casos en que los asesinatos han sido estudiados y duplicados casi a la perfección. Jake enarcó una ceja. Añadió Garnett con una sonrisa. Tú cada año aprendes más de autopsias y yo de investigaciones policiales. Guardó silencio nuevamente con los ojos puestos en la víctima. Cuando volvió a hablar, lo hizo en tono serio y rotundo. Como te he dicho, me pondré manos a la obra. Enseguida. Puedes reunirte conmigo en el depósito. Oye, me han dicho que estás cambiando de muelle. Me mudé ayer. Garnett lo observaba con atención. Pues me alegro. Siempre viene bien cambiar de aires. ¿Sigue siendo el mismo viejo barco?, repuso Jake con ironía. Aún así, un nuevo puerto deportivo. ¿Ves? Un paisaje distinto por la mañana. Sí. Jake no dijo nada más. Tenía la sensación de que Garnett, al igual que Marty y que Nightingale, pensaban que habían compartido con Nancy algo más que un coche patrulla, de modo que un cambio de aires les sentaría bien. Aunque hubieran transcurrido casi 5 años desde la muerte de Nancy. Podría haber dicho algo, seguramente podría haberse defendido, aunque sabía que no estaba siendo atacado. Y no tenía necesidad de disculparse ni de defenderse ante nadie. La investigación lo había dejado limpio, en lo referente a esa noche, al menos. El consenso general y lo lógico había sido que Nancy, desesperada por la desintegración de su matrimonio y las presiones de su trabajo, había pasado una noche loca. Había conocido a alguien, había bebido, se había tomado unas cuantas pastillas y se había precipitado con el coche en un canal. Pero pasaban por alto un factor que Brian, el marido de Nancy, y él tenían en común. Los dos la conocían muy bien. El año siguiente a su muerte, incluso con la disolución del culto de Borden, había sido una pesadilla para Jake. Se había emperrado en descubrir el vínculo entre ambos casos y había estado a punto de recurrir al acoso. Sus superiores le llamaron la atención. Jake detestaba las sesiones pasadas con el psiquiatra policial, aunque era habitual que un policía recibiera tratamiento tras la muerte de un compañero. Pasado un tiempo comprendió que tendría que dar un paso atrás. Por fuera, volvió a convertirse en el policía práctico y metódico de siempre, respetando el reglamento tan al pie de la letra como le era posible, pero nunca había alterado su opinión sobre lo ocurrido, ni su determinación de sacarlo a la luz algún día. Y en aquella ocasión pensaba desenmascarar
al asesino.